precioso evangelio de Juan. ¿Se acuerdan este pasaje de la viuda? Digo de la viuda, ¿no? Ando bien. De el paralítico de Betesda, capítulo 5 de Juan. Y ya estamos al final de este pasaje donde Jesucristo sana al paralítico de Betesda. Y voy a retomarlo desde el versículo 14. Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga venga alguna cosa peor. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesús llega al estanque de Betesda, sana al paralítico de Betesda, luego se va, llegan unos judíos y empiezan a decirle: ¿cómo es posible que tú estés cargando tu lecho en el día de reposo, en el Shabbat, cuando no es permitido, ¿no? Y dice: pues no sé, pero aquel que me sanó, él mismo me dijo precisamente que cargara mi lecho y que me fuera. Entonces, Él tiene autoridad, ¿no? Ya que Él fue el que me sanó, él fue el que me restauró. Él sí tiene autoridad para dirigirme, para mandarme. Aquellos que vienen a criticar, a descalificar, pues no tienen ninguna autoridad, porque ni ayudan, ¿no? Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Entonces son buenos para criticar, pero no son buenos para servir o para ayudar. ¿Quién de ellos que estaba criticando al paralítico estaba ayudando al paralítico en su necesidad? Ninguno. ¿Quién de ellos religiosotes que estaban criticando al paralítico porque estaba cargando su lecho en el día de Shabbat? ¿Quién de ellos estuvo ahí para ayudarlo, para servirlo? Ninguno. Entonces, la religión es buena para atacar, para criticar y para juzgar, pero no es buena para salvar. Solo hay uno que tiene poder y autoridad para transformar una vida, para salvar un alma, para dar una nueva vida a todo aquel que viene a Él. Y ese es el Hijo de Dios. Él tiene todo poder y autoridad. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, precisamente en este precioso pasaje, donde después nuestro Señor Jesús buscó precisamente a este paralítico, que ex paralítico, ahora ya estaba sano, y lo busca y dice: se fue. El versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, ¿no? Pero perdón, en el versículo 14, como empezamos este estudio, es literalmente, vemos que Jesús después lo busca y se le acerca y le dice: ¿sabes qué? Ya has sido sanado, no peques más, para que no te venga cosa peor. Es decir, ya fuiste sanado, ya recibiste el poder de Dios en tu vida, ya fuiste restaurado, ya te dieron una nueva oportunidad, no regreses atrás. Ya Dios te sanó, ya Dios te perdonó, no vuelvas atrás, no regreses a lo que antes eras. No seas, como dice la Biblia, la puerca lavada que regresa al lodo. No seas como también dice la Biblia en este pasaje, que simplemente lo voy a citar, que dice: pues el perro regresa a su vómito. Es la verdad, cuando de repente ya Dios nos libera, ya Dios nos da una nueva vida, ya Dios nos enseña el camino. Pero tú y yo, en nuestra necedad de rechazar a Dios o de rechazar la voluntad de Dios en nuestras vidas, regresamos a nuestra antigua vida, regresamos a nuestras antiguas amistades, a nuestras antiguas prácticas, a nuestra antigua etcétera, etcétera, ¿no? Y vuelves a regresarte al lodo. Y aquí Jesús está diciendo: ya fuiste sanado, no regreses atrás, ve hacia adelante, hacia el precioso llamado que Dios te ha dado. Ve hacia adelante, hacia el precioso proyecto que Dios tiene en tu vida. No vuelvas atrás, para que no te venga cosa peor. Y después este hombre, en el versículo 15 dice: se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cómo es posible que tú andes sanando en Shabbat? ¿Cómo es posible que tú andes sanando y haciendo milagros en Shabbat, no? En vez de darle gracias a Dios por haber sanado a un paralítico, en vez de darle gracias a Dios por el milagro recibido en su misericordia de sanar a una persona,
Son buenos para criticar, pero no darle gracias a Dios por su misericordia, su bondad y haber sanado y cambiado la vida de un paralítico. Y después van contra Jesús a criticarlo, a quererlo matar, a quererlo... Y aquí es donde Jesús les dice, ¿sabes qué? Pues perdóname. Y quiero dejar algo súper claro, Jesucristo nunca rompió la ley. Jesucristo nunca rompió la ley. El hecho de que haya sanado en Shabbat no significa que haya roto la ley, porque Jesucristo mismo es la encarnación de la Torá. ¿Quieres ver la Torá? La puedes ver en la vida de Jesucristo. Jesucristo es la Torá hecha hombre. Jesucristo es la Biblia hecha hombre. Jesucristo es la palabra de Dios hecha acción. ¿Se acuerdan que Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios? Esta palabra verbo es la palabra del original griego logos. Y la palabra logos, algunas Biblias la traducen como palabra, otras como tratado, otros como verbo. Y esto es algo precioso porque la palabra logos es una palabra inclusiva y no es una palabra exclusiva. Y la palabra logos, algo muy importante de esto es que como se puede traducir como palabra, también se puede traducir como verbo. Es decir, que cuando Juan se refiere a Jesucristo como el logos, le está diciendo, Él es la palabra hecha verbo, hecha acción, encarnada. Es decir, la Torá hecha hombre. Por lo tanto, Él nunca rompió la ley. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido ¿a qué? A cumplirla. Él vino a cumplir la ley. Él es la ley. Literalmente. Y si Él hubiera pecado, su sacrificio en la cruz no hubiera valido. Y si Él hubiera pecado, nunca se hubiera podido levantar de entre los muertos, porque entonces el pecado tendría autoridad para mantenerlo en la tumba. Pero como en Él no hubo pecado, como dice Hebreos capítulo 4, ¿sabes qué? En Él no había pecado. Por lo tanto, la muerte no lo pudo retener porque no había nada en qué acusarlo. Él fue limpio, puro, perfecto. Y Él con todo poder y autoridad se levantó de entre los muertos, porque no había pecado en Él. Por lo tanto, Él nunca rompió el Shabbat. Al contrario, nos vino a enseñar qué es el Shabbat, el día de reposo. ¿Qué es? Dios creó el Shabbat o el día de reposo para beneficio del hombre. Dios creó el Shabbat para el hombre y no el hombre para esclavizarse al Shabbat. Es al contrario. Jesucristo lo dijo, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre fue hecho para el Shabbat. El Shabbat o el día de reposo significa detenerte, parar. Eso significa Shabbat, parar, cesar, detenerte. Stop, ¿no? ¿Y a qué se refiere con eso? A que tú debes de detenerte, trabájale 6 días, durísimo, pero va a haber un día como hoy que te detienes de todas tus actividades, de todo tu trabajo y se lo dedicas al Señor y a tu familia. Y es un día de descanso, es un día de reposo. Y literalmente nunca estuvo prohibido hacer bien en el Shabbat. Jesucristo lo explicó de esta manera. ¿Quién de ustedes que me está criticando por sanar en un día de reposo? ¿Quién de ustedes, si se les va una oveja a un acantilado o a una barranca, quién de ustedes no va y saca su oveja? Es que es dinero, hermano. Así, ¿no? Se me cayó ahí dinero invertido, hermano. Entonces, no, pues claro, ¿quién de ustedes no rescata una oveja, aunque sea día de reposo? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Dice, por lo tanto, si es permitido, si es lícito hacer el bien en el día de reposo. Jesucristo nunca dejó de hacer bien, ni hasta la fecha. Dijo Jesucristo, hasta el día de hoy, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y esto es algo precioso. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos descansar. Que Jesús sigue trabajando en tu vida.
que Jesús sigue trabajando en mi vida, qué esperanza tengo, ¿no? Porque la obra que Él empieza, Él la termina. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y Él siempre va a estar y ha estado para nosotros. Él nunca reposa, Él siempre está los 365 días del año, las 24 horas disponible para ti, para tus necesidades. Juan capítulo 9 versículo 5 dice: entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Romanos capítulo 8 versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Conmigo debe tener un chorro de chamba, ¿no? Sí, Padre, perdónalo, pues ya lo conoces. Este Huguito, pero yo di mi vida por Él. Tenle paciencia, misericordia, yo me sacrifiqué por sus pecados. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Él intercede por ti. Y quiero que te grabes eso cuando vienes y fallas delante de Dios, y fallas delante de tu esposa, tu esposo, tus hijos. Va a venir el enemigo y va a venir a juzgarte y va a venir a decirte: ¿sabes qué? Fallaste. ¿Con qué cara te paras otra vez en la iglesia? Eres un hipócrita. ¿Con qué cara vas a orar? Le volviste a fallar a Dios. Y va a venir el enemigo a acusarte, 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 acusarte. El acusador, ¿no? Cuando venga esa voz a acusarte y a decirte que cómo te atreves a orar, o cómo quieres abrir la Biblia, o cómo crees que te puedes presentar a la iglesia, si has fallado, si volviste a fallar, y que eres un caos, y eres un débil ante tu carne, y eres un... ¿sabes qué? Dile: Satanás, soy eso y se te olvidaron varias cosas, bro. Bueno, no, él no es bro. No, Dios nos libre. No, sí. Pero ¿sabes qué? Dile: no, y se te olvidaron varias cosas. Chanclas o chamuco, como quieran. Dice: se te olvidaron. Pero cuando tú me recuerdas que soy pecador, cuando viene Satanás y me recuerda todas mis fallas, lo que él no sabe es lo único que está haciendo es empujarme a la cruz. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar donde haya esperanza. Porque no hay otro lugar donde haya perdón. Porque no hay otro lugar donde haya una nueva vida. Entonces, cuando viene Satanás o venga Satanás a recordarte todas tus fallas, todos tus errores, toda tu imperfección, todas tus luchas, todas tus dudas, todas tus faltas de fe, solo te está empujando a la cruz. Porque solo en la cruz de Cristo hay perdón, solo en la cruz de Cristo hay una nueva vida, solo en la cruz de Cristo hay respuestas. Jesucristo intercede por nosotros. Él dio su vida por ti. Él intercede por cada uno de nosotros. Y siempre puedes acercarte a Él confiadamente. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El Salmo 121 precisamente nos recuerda que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra esperanza, Él es el que pelea las batallas, Él es el que va delante de nosotros, Él es el que nos perdona, Él es el que nos restaura, Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas, Él es el que nos corona de favores y misericordias, Él es el que nos da sabiduría para salir de las broncas, Él es el que nos fortalece para vencer la tentación. Él es el que controla este cochino carácter que tenemos dentro. Él es el que domina cuando tú y yo estamos tomados de su mano. Él es nuestro refugio. Él es el creador del universo. Él es. Y Jesucristo le dijo: ¿saben qué? Hasta el día de hoy, aún en Shabbat, mi Padre trabaja y yo trabajo, sin saber que era por su bien también,
por el bien de aquellos que venían a criticar y a juzgar. Juan capítulo 5, versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¡Qué versículo tan fuerte y tan contundente! ¿Sabes por qué? Porque aquí, una vez más, como la Biblia lo enseña 1000 veces, Jesús no es un maestro, Jesús no es un profeta, Jesús no es un iluminado, Jesús no es un buen hombre, Jesús no es un maestro ascendido. Jesús solo hay 3 opciones. Solo hay 3 opciones para que tú puedas creer en Jesús. Solo hay 3. Aquí ellos, los judíos, decían: este cuate no puedo tolerarlo. Está diciendo que Dios es su propio Padre y se está haciendo en igualdad a Dios. Se está haciendo igual a Dios. ¿Cómo se puede hacer igual a Dios este hombre? Por eso lo querían matar. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca negó su deidad. Nunca negó su deidad, que Él también era de la misma naturaleza del Padre. Nunca lo negó. Nunca. Para todas aquellas falsas doctrinas y filosofías que nos han inculcado o a veces enseñado, y que no, Jesucristo nunca dijo ser Dios. Él era un maestro, Él era un profeta, Él era un iluminado. Y a esas personas les diría: pues deja de estar viendo a Jesucristo superestrella y mejor ponte a leer la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús siempre asumió y realmente Él fue claro y dijo: yo soy Dios. Como lo vamos a ver en algunos pasajes, que hay muchísimos. Y este tema me apasiona. ¿Por qué? Porque quién es Jesús en tu vida es lo que va a determinar dónde vas a estar eternamente. El día que tú mueras, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Y depende de qué lugar tiene Jesucristo en tu vida. Y esto de que, se hacía Jesús igual a Dios, pues sí es algo muy grave. La verdad sí es algo sumamente grave, si fuera mentira. ¿Por qué? Porque Satanás fue el primero que quiso ser igual a Dios. Isaías capítulo 14 dice el versículo 13: decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Y adivina qué, Satanás, por querer ser semejante a Dios, fue expulsado de la relación con Dios. ¿Por qué Dios va a mandar? ¿Por qué Dios me tiene que decir cómo actuar? ¿Por qué Dios tiene que dirigir mi vida? ¿Por qué Dios tiene que determinar qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Por qué Dios tiene que estar gobernando? Todos iguales. Esa es tu opinión, pero mi opinión también vale. Pues sí, vale. Realmente, ¿sabes qué? En verdad, querida familia, mi opinión de Hugo Pisano no vale nada. No vale nada. Mis consejos no te van a servir de nada. Mi palabra y mi opinión y mis consejos no tienen valor alguno. Cuando ya conoces el consejo de Dios, la palabra de Dios y la dirección de Dios, dices: no, ¿para qué les hago perder su tiempo? Pero el corazón de Satanás es ese. Mi opinión también vale. Tú no vas a estar gobernando solo. Mejor vamos a ser todos iguales. Perdóname. Es Dios. Y todo lo demás es parte de la creación. Ni siquiera esas falsas doctrinas que te enseñan el equilibrio, la sal y el azúcar, el positivo y el negativo, la luz y las tinieblas, el día y la noche, el bien y el mal, Dios y Satanás. No, ya chafiaste. Porque Dios es único. Dios creó todo lo demás, todo.
Y Satanás es uno de los millones y millones de ángeles que Dios creó. Satanás es parte de la creación. Satanás está en la palma de la mano de Dios. Entonces dices, entonces ¿por qué Dios no lo elimina, no? Como una chica decía en un estudio bíblico, y disculpen que lo hable de esta manera, pero es que tiene que ser así. Y dijo, pero es que no entiendo. Si Dios es, acá, y Satanás es, acá, entonces ¿por qué no le dice, Satanás, ya basta, se acabó, ya, hasta aquí, Satanás, ya no? Y esa pregunta fue muy neta. Y es cierto. ¿Por qué no le dice? Porque aún hasta el día de hoy Satanás sigue, sin saberlo muchas veces, haciendo la voluntad de Dios. Que ese tema me encanta y luego lo platicamos porque no viene al caso. Pero es un tema maravilloso que aún Satanás, y les voy a contar como un tipo chiste que describe un poco todo esto, ¿no? Había una señora que habla en una estación de radio, seguramente ya lo escuchaste. Habla una señora en una estación de radio y dice, pues quiero externar una gran necesidad que yo tengo, pero quiero hacerla pública, ¿no? Yo tengo ya meses sin trabajar, soy una persona mayor, tengo 70 años y mis hijos no me pueden ayudar y yo tengo una necesidad y necesito una despensa. Y yo creo en Dios, entonces yo sé que Dios me va a suplir esa despensa, pero quiero hacer público esto, ¿no? Y el de la estación de radio, pues ok, señora, pues vamos a ver, ¿no? Si usted cree en Dios, pues Dios le va a enviar la despensa. Pero había un santero o un sacerdote satánico, como quieras llamarle, ¿no? Y estaba escuchando esa y dijo, ella cree en Dios, pues le voy a enseñar que de este lado está más chido y que somos más, y que le vamos a enseñar que su Dios es falso y que él no puede, y llamó a sus achichincles, ¿no? Le dijo, ¿saben qué? Compren lo mejor, compren y llenen la camioneta de la despensa y compren y lleven, y cuando lleven la despensa a la casa de la señora le van a decir, esta despensa te la envía Satanás. A ver qué hace la señora. Y pues le compraron así lo mejor, ¿no? Le compraron todo lo mejor a esta señora, y una super despensa, y ya llegaron a la casa de la señora y... Sí, porque así dijo la señora. Entonces ya abre la señora, le venimos a traer la despensa. Ya, se tardaron. Pasen, métanla por favor. Ya tienen los chavos, ¿no? Metiendo la despensa y le llenaron el refri, le llenaron la alacena y todavía quedó en la sala y ya no cabía, así de lo mejor. Y de repente, señora, ¿y no quiere saber de dónde viene esto? ¿No quiere saber, enterarse quién le envió esta despensa? Y dijo la señora, no, pues ya sé, que cuando Dios manda, hasta Satanás obedece. Suena un chiste, pero es la neta. Es la neta. Aún Satanás funge bajo la autoridad de Dios y haciendo cosas hasta donde Dios le permite. Si no, échale un ojo al libro de Job. Y todo con un propósito mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podríamos imaginar. Y Satanás quiso ser igual a Dios y dices, no, bro. No es bro. Perdonen, no es bro. No, chavo, sí. Querubín. No, querubín. ¿Sabes qué? Para nada. Dios es Dios, el creador del universo, el que creó las estrellas, las constelaciones, las galaxias, a los ángeles. Pero él quiso ser igual a Dios y fue expulsado de la presencia de Dios. ¿Qué pasó después? En el siguiente capítulo nos encontramos que literalmente Satanás se fue sobre la creación de Dios. ¿Quién más amaba a Dios? Al ser humano. Y como Dios amaba al ser humano, Satanás, como no puede tocar a Dios, se va contra los que él ama. Y se fue sobre Adán y sobre Eva. Pero empezó precisamente ¿con quién? Pues con Eva. Este no. Perdón la pausa. No, tiene pila. Entonces, ¿en qué me quedé? A ver si me pusieron atención. Adán y Eva. Satanás se fue contra Adán y Eva, literalmente.
¿Y qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 3? Vamos a leer Génesis capítulo 3 desde el versículo 1. La serpiente era más astuta que los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, y esto ya lo hemos estudiado, ¿se acuerdan? Pero quiero que te lo grabes. Esto es lo mismo que Satanás sigue haciendo el día de hoy y seguirá haciendo, y tal vez ya lo hizo en tu corazón muchas veces. Que tú dudes de la palabra de Dios. Dios dice algo y viene Satanás y quiere demeritar la palabra de Dios y dice: con que Dios dijo, con que la Biblia dice, si fue hecha por hombres, con que Dios dijo que estaba mal esto. Y después de demeritar la palabra de Dios, lo que hace Satanás es contradecir la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho: no comáis de ningún árbol del huerto. Eso es una mentira, porque Él es el padre de la mentira. Dios dijo que no comas de ningún árbol. No, es mentira. Dios dijo: sí, puedes comer de todo. Tenían así un buffet impresionante, pero solo dijo: de este árbol no comerás. Entonces Satanás te engaña, te mete entre la verdad con la mentira para llevarte a sus propósitos. Y ahí dice: con que Dios os ha dicho: no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí demerita la palabra de Dios y la contradice. No moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué le dice? Y seréis como Dios. El mismo pecado que él cometió lo inyectó en Adán y en Eva. Esa serpiente quiso meter al hombre en decir: pues sí, vamos a rebelarnos contra nuestra autoridad y podemos ser como Dios. El día de hoy hay muchas filosofías y doctrinas que te enseñan esta misma mentira. Todos somos dioses. El panteísmo enseña esto, y hay muchas filosofías que abrazan el panteísmo. Todos somos dioses, todo es Dios, la naturaleza es Dios, tú eres Dios, yo soy Dios. Y entonces yo, una vez platicando con un panteísta, le dije: pues qué chafa Dios, neta, qué chafa. ¿Sabes por qué? Porque pues, te echas una torta de tamal pasada y te la pasas toda la noche en tu trono. Ahí está tu Dios. ¿Cuál es la fortaleza de tu Dios? Un mosquito, hijo, una cosita así, no te deja dormir en toda la noche. Ahí está tu Dios. No, es que los árboles y la naturaleza es Dios. Y a ver, cuando pierdas el trabajo, abraza un arbolito, bro. Pues no. Ay, quédate pegadito al arbolito a ver si el arbolito te da trabajo. Cuando tengas problemas en tu matrimonio, con tus hijos, abraza un arbolito. ¿Sabes qué? Ni te va a ayudar y te va a pegar unas ronchas impresionantes. ¿Sabes qué? El Dios en el que tú crees es súper chafa. Pero el Dios que dice la Biblia creó a tu Dios. El Dios de la Biblia es el creador del Dios de este mundo. Y seréis como Dios. No. ¿Y qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Comieron del fruto y después ya sabemos lo que pasó. Por primera vez en la historia, cuando un hombre, un ser humano se aparta de Dios, llega el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a la violencia, el miedo a la muerte, el miedo. Y el miedo es un síntoma de que estás completamente apartado de Dios. Porque cuando estás cerca de Dios, tú dices: sabes que Dios está en control y Él me ama y Él me protege y Él me guía. Venga lo que venga, pase lo que pase. Apocalipsis capítulo 19 vemos precisamente a un ángel que le estaba mostrando al apóstol Juan todas las maravillas del Apocalipsis, del futuro, de lo que va a pasar, de lo que va a acontecer. Y estaba el ángel mostrándole todas esas maravillas. Ahora imagínate a Juan, el del zaguán, el apóstol, literalmente viendo todas las maravillas y viendo al ángel majestuoso, ¿no? Imagínate, yo no me puedo imaginar si un ángel. Y versículo 9 dice, Apocalipsis 19, el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y ve lo que Juan va a hacer. Yo me postré a sus pies para adorar al ángel, ¿no?
Pero él me dijo, mira, no lo hagas, levántate, chamaco, ¿no? Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, adora a Dios. Ni los ángeles reciben adoración, ni los ángeles de Dios permiten que te postres o te hinques ante ellos, ni ellos. Levantó a Juan el apóstol, le dijo, no te me postres. Si no me la voy a acabar con el jefe. No. Si ya vi lo que le pasó a Satanás, ya vi lo que le pasó a Adán y a Eva. ¿Cómo crees? Si ya me conozco esta historia. Y este ángel levantó a Juan y le dijo, no te postres ante mí, ni te inclines ante mí, ni ningún otro ángel. Solo puedes adorar a Dios. Y pasa lo mismo en el versículo 8 de Apocalipsis 22. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Otra vez la burra al trigo. Pues Juanito, ¿no había pasado esto apenas en 2 capítulos antes? Y el versículo 9 dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de los hermanos, los profetas y los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios, adora a Dios. Y en Lucas capítulo 4, versículo 8, Jesucristo se lo dijo a Satanás también. Cuando Satanás le dijo, yo te voy a dar todos estos reinos, si postrado me adorares. Y Jesucristo le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Dios hay que servir. Solo ante Dios nos podemos postrar. Solo ante Dios podemos adorar. Y solo a Él, y solo a Él. Ahora vamos a la siguiente etapa. Ya nos quedó claro que solo a Dios podemos adorar. Solo a Dios podemos postrarnos. Solo ante Dios podemos exaltarle a Él. Solo a Él. Ahora, si ya entendimos este primer paso, que ni a ángeles, ni a seres humanos, ni a nadie que no sea Dios nos podemos hincar, postrar, adorar, solo ante el único creador de los cielos y de la tierra. Ahora vamos a ver quién es Jesús. Juan capítulo 14, fíjate lo que viene en Juan capítulo 14, versículo 5. Le dijo Tomás, uno de los apóstoles, le dijo Tomás a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¡Órale! Imagínate esas palabras, fuertes, muy fuertes. Desde ahora te digo que si me conoces a mí, conoces a Dios. Imagínate que yo digo eso. No, si me avientas una silla y con todo derecho. Imagínate una persona que diga, si me ves a mí, has visto a Dios. No, pues a Dios, bro. Felipe le dijo, Señor, a ver, espérame, tiempo, barajéamela más despacio. O sea, somos tus discípulos, pero también somos judíos. O sea, está muy grueso lo que estás diciendo, ¿no? Como judíos, el hecho de que me digas, el que me ha visto a mí ha visto a Dios. No, espérame, lo que estás diciendo está muy fuerte y soy tu discípulo. Entonces Felipe le dijo, Señor, a ver, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo todavía algo más fuerte. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¡Wow! Si me has visto a mí, has visto a Dios. ¡Oh! Por eso los judíos querían matarlo, porque no creían en Él. Y si Él dice que el que lo ve a Él está viendo a Dios, el que lo escucha a Él está escuchando a Dios, no, espérame. Por eso lo querían matar. Por eso lo querían matar, porque decía que su padre era, que él era hijo del Padre Celestial, haciéndose igual a Dios. Juan capítulo 17, fíjate esta declaración contundente de Jesucristo.
Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiese. Imagínate, Jesucristo diciendo, antes de que todo el planeta fuera, creado, antes de que todas las galaxias y constelaciones fueran creadas, yo ya existía. Hablando de su eternidad. Jesucristo no vino a existir a raíz del nacimiento de María. Él ya existía, Él es eterno. Y aquí Jesucristo en Juan capítulo 17, cuando está orando al Padre, dice: Señor, ¿sabes qué? Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiese. ¡Wow! ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que se habla hablando de que Él es igual a Dios? Que si lo ves a Él, estás viendo a Dios. Que si lo escuchas a Él, estás escuchando a Dios. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que dice que Él existía antes de que el mundo fuese? ¿Quién es este hombre que se atrevió a decirle a los fariseos antes de que Abraham fuese: yo soy? ¿Quién es este hombre? Primera de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo escribe en el versículo 16: indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los no judíos, a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Sígueme en este pasaje que está impresionante. Hablando Pablo sobre Jesucristo. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Jesús, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el eterno. Él es el creador de las galaxias. Él es el creador de la energía. Él es el creador de los colores. Él es el creador de los bosques, de los mares, de las profundidades. Él es el creador de todos los animales que aún ni siquiera se han descubierto en el fondo del mar. Colosenses capítulo 2. Dice el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie te engañe. No es un profeta, no es un iluminado, no es un maestro ascendido, no es un buen hombre, no es un líder, no es un primer socialista. Él es Dios. Él es el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso. Y aquí tú tienes que tomar una decisión. Solo hay tres opciones sobre Jesucristo. O Él es un mentiroso que le dijo a sus discípulos y que le enseñó a la gente que Él era Dios, que era de la misma naturaleza del Padre, pero Él estaba mintiendo porque Él ya sabía que era mentira, que Él no era. Es un mentiroso Jesús al decirse que era de la misma naturaleza del Padre, o es un loquito
Estaba loquito el vato, ¿no? Que creía que él era igual a Dios. Y que él decía que, bueno, pues el que me ve a mí está viendo a Dios. Y el que me escucha a mí, pues está escuchando a Dios. Pues está loquito, ¿no? Y lo malo es que mucha gente le creyó a este loquito e hizo una revolución impresionante, porque en esa época, pues sí, la situación política estaba muy fea, tenían la opresión del pueblo romano, por lo tanto lo encontraron como una escapatoria de sus traumas. Entonces le creyeron a un loquito que se creía que era Dios. Y si él fue un mentiroso, si él no es Dios, entonces es un mentiroso, porque él dijo ser igual a Dios. Y si es un mentiroso, no puede ser un iluminado. Si es un mentiroso, no puede ser un buen maestro. Si es un mentiroso, no puede ser un gran líder. Si es un mentiroso, no puede ser un buen profeta. O está loquito, él creyó que era de la misma naturaleza de Dios. Y si él está loquito, no puede ser un maestro. Si él está loquito, no puede ser un iluminado, ni tampoco un maestro ascendido. Si él está loquito, tampoco puede ser un buen líder. Entonces no cabe el que eres un profeta, un iluminado, un maestro ascendido, un líder, no cabe eso. Porque él dijo ser Dios, de la misma naturaleza del Padre. Por lo tanto, no puede ser un maestro. O es un mentiroso, o es un loco, o en verdad Él es Dios, de la misma naturaleza del Padre, que en Él fueron creadas todas las cosas, y Él es el creador del universo, y todo en Él subsiste. Y si Él es Dios, mira la cruz, el creador dejándose morir por su creación para salvar a su creación, porque era la única manera que podíamos salvarnos. Que alguien perfecto, que alguien sin mancha, que alguien sin pecado muriera por nuestros pecados. De nada sirve, amigos y querida familia, que yo dé mi vida por ustedes, porque yo soy pecador al igual que ustedes, y mi sangre y mi sacrificio de nada les sirve. Pero ustedes y yo necesitábamos el sacrificio de alguien perfecto, de alguien sin mancha, y ese solo es Dios. El problema es que Dios no puede morir porque Él es eterno. Entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien perfecto y sin mancha, que solo es Dios, muera por nuestros pecados? Entonces Dios, el Eterno, tuvo que hacerse hombre, encarnarse, para pagar el pecado ¿de quién? Del hombre. Y murió en esa cruz como hombre, y venció al pecado como hombre, para salvar a todos los pecadores y darnos una nueva vida. Por eso el creador de vida no lo podía retener la muerte. Por eso Él de antemano les dijo: al tercer día resucitaré. Y se levantó de entre los muertos, y con todo poder y autoridad se levantó y rompió esa tumba y salió libre y salió vivo. Y después de que resucitó al tercer día, estuvo durante 40 días en la tierra predicando el evangelio de Dios, el evangelio del reino. 40 días después de resucitado. Imagínate, la gente lo vio morir, fue una muerte pública, muy famosa. Y después de verlo muerto, después verlo vivo y predicando, dices: ¿what? Todo es verdad, todo es verdad, todo es verdad. No es religión, no es filosofía, no son ideas o ideologías o doctrina, es poder y autoridad sobre la muerte. Todo es verdad. Por eso la gente estaba decidida aún a morir en la arena del circo romano cantando alabanzas, porque era verdad todo.
Y vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Por eso, si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Porque todos los millones que puedas tener, nada va a saciar. Uno de los hombres más ricos del mundo, Howard Hughes, le hicieron la pregunta muy interesante. Y le hicieron, señor Howard Hughes, ¿cuánto dinero es suficiente para ser feliz? Y Howard Hughes contestó, un poco más. Porque nunca será suficiente. Eclesiastés, el rey Salomón escribe en Eclesiastés precisamente, todos los ríos desembocan en el mar y el mar nunca se llena. Así es el ojo del hombre. No importa cuántos carros tengas, siempre vas a querer más. Nada sacia el corazón del hombre. Nada llena. Todos los ríos desembocan en el mar y el mar nunca se llena, porque Cristo es el único que nos completa. Porque aunque tengas mucho conocimiento, sabes que te hace falta algo y hay algo dentro de ti que falta. Aunque tengas muchos dones y talentos, hay algo dentro de ti que sabes que falta. Aunque tengas mucho dinero, sabes que hay algo dentro de ti que falta y estás incompleto o estás incompleta. Porque cuando llega Cristo, tal vez ya no tienes ni dinero, ni talento, ni conocimiento, ni nada, pero si tienes a Cristo lo tienes todo, todo, y te sientes pleno y te sientes plena y encuentras el propósito de tu vida, porque vosotros estáis completos en Él y Él es la cabeza de todo principado y toda autoridad. Aquí el problema, querida familia, yo sé que tal vez ya me colgué en el mensaje, pero no me importa, es importante que escuches esto. El problema es quién es Cristo en tu vida. Y lo que más me duele es que énfasis se le hace a Jesucristo en muchas iglesias. Y yo no sé si lo pusieron en la presentación, pero yo tengo una catarsis que empecé a escribir ahí. Y dije, una falsa doctrina la puedes distinguir muy fácil preguntando quién es Cristo, quién es el Hijo de Dios. Así puedes identificar rapidísimo una falsa doctrina. ¿Qué lugar tiene Jesucristo en esa enseñanza? Y si no es Dios, si no es de la misma naturaleza de Dios, si no es el Eterno, ya caminaron. Observando qué lugar le dan a Cristo. Ahora otro, tú puedes distinguir una falsa doctrina preguntando esto, ¿Cristo es suficiente? Y si es Cristo más algo, ya caminaron. Entonces Cristo no es suficiente para ti. ¿Sabes qué? Cristo es suficiente. Suficiente, no necesitas más. Su sacrificio es completo. No puedes mejorar el sacrificio de Jesús. No es bueno, sí, Jesucristo, su sacrificio, pero yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. No, el tengo ya caminaste, bro. El tengo no. Lo que Cristo hace es que nace dentro de nosotros el quiero. Yo quiero agradar a Dios, quiero honrar a Dios. Pero cuando es Cristo más algo, ya fue. Y si necesitas a Cristo más alguien, más una persona más, es una falsa doctrina y es un falso maestro. Tú no me necesitas a mí. Tú sí necesitas a Cristo. Tú no necesitas a alguien más. Tú necesitas a Cristo y Él es suficiente. Hay doctrinas en las que hacen mucho énfasis en milagros, en sanidades, en prosperidad, en liderazgo. Y mi pregunta con todo dolor y coraje es, ¿dónde está Cristo en los mensajes? Brilla por su ausencia. Hacen más énfasis en milagros, hacen más énfasis en prosperidad, hacen más énfasis en liderazgo. ¿Dónde está Cristo? Lo que tendríamos que estar predicando en todos lados es el sacrificio de Jesucristo, porque es el único que transforma una vida. ¿Qué lugar le dan a Cristo?
Se habla mucho de prosperidad, se habla mucho de liderazgo, se habla mucho de milagros, de sanidades. ¿Y Cristo? ¿Y Cristo? Él es suficiente, Él es poderoso para transformar una vida. Él es el único que es nuestro Salvador. Él es el único. Su obra, su sacrificio, toda la Biblia está repleta de Jesucristo, toda, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué lugar tiene Cristo en tu vida? ¿Qué lugar tiene el Hijo de Dios en tu agenda? ¿Qué lugar tiene el Hijo de Dios en tus finanzas? ¿Qué lugar tiene el Hijo de Dios en tu matrimonio? ¿Qué lugar tiene el Hijo de Dios en tu relación con tus hijos? ¿Qué lugar tiene Cristo en tu vida? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Solo hay una cabeza de la iglesia y ese se llama Jesucristo. Una vez hubo un saque de onda de un pastor en especial diciendo que robo de ovejas y no sé qué rollo, ¿no? Le dije, ¿sabe qué? El día que yo dé mi vida por las ovejas y resucite al tercer día y pague sus pecados, podré decir que son mis ovejas. Pero mientras tanto, no son mías. Yo soy como la nana que cuido de las ovejas del Señor. Las alimento, las cuido. Pero hay uno que es el pastor. Y hay uno que es el que dio su vida por nosotros. Y hay uno que es el dueño de todas las ovejas. Y ese es el Hijo de Dios, que fue el único que dio su vida por nosotros. No existe el robo de ovejas. Nadie las arrebatará de su mano, dijo Jesucristo. Todos nosotros somos nanas que cuidamos de las ovejas del Señor. Somos meseros que llevamos la comida que Jesucristo ya preparó de antemano. También somos perros ovejeros, ¿no? Que andamos mordiéndolas para que no se vayan del carril, no se salgan del huacal. Cristo gobierna su iglesia. Él es el que tiene todo poder y autoridad. Él es el que nunca descansa, el que sigue trabajando. Él es el que intercede por ti, intercede por mí. Él conoce tus dudas, Él conoce tus luchas, Él conoce tus debilidades, Él conoce tu falta de fe. Él lo conoce todo de nosotros. Y Él te ama, tal y como estás, tal y como eres. Y Él quiere transformar tu vida y quiere llamarte a Él, abrazarte y transformar tu familia. Él quiere que conozcas el propósito de tu vida. Él quiere literalmente quitarte muchas cosas que te alejan de Él. Y Él quiere que pases una eternidad con Él. Si no, mira la cruz. Y con esto terminamos, Hebreos capítulo 4. Por tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Jesucristo está con los brazos abiertos, querida familia, y está dispuesto a transformar vidas, y está dispuesto a darnos una nueva vida en Él, si tú quieres. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Él no es un iluminado, Él no es un maestro, Él es el creador de los cielos y de la tierra.
Él es el Todopoderoso y Él te ama. Y Él está dispuesto a transformar tu vida si tú lo dejas. Y Él está tocando la puerta de tu corazón. Y tú sabes que Él no ha sido Dios en tu vida. Tú sabes que tu agenda, Cristo no está en prioridad. Tú sabes que en tus finanzas Cristo no está en prioridad. Tú sabes que en tu matrimonio Cristo no ha estado en prioridad. Tú sabes que en tu trabajo Cristo tampoco ha estado en tu trabajo ni en tu prioridad. Tú sabes que en tu vida Él no ha sido lo que debe ser. Pues hoy Él está aquí y tocando la puerta de tu corazón y diciendo: déjame entrar, ven a mí. Déjame decirte algo con todo amor, pero también con toda honestidad. Todo mundo, todo el planeta va a recibir a Jesucristo. Todo el planeta va a recibir a Jesucristo. O lo recibes como tu Señor y Salvador, o lo vas a recibir como juez. ¿Cómo quieres recibirlo? La decisión es tuya. Y Él hoy te quiere invitar. Y si tú quieres hoy entregarle tu vida a Cristo, si tú quieres hoy pedirle perdón porque Él no ha sido lo que debe ser en tu vida, si quieres pedirle perdón, ponte en pie y vamos a orar juntos. Si tú reconoces que Él no ha sido Dios en tus finanzas, que Él no ha sido Dios en tu agenda, que Él no ha sido Dios en tu matrimonio, en tu familia, que Él no ha sido Dios el que dicta y el que dirige y el que organiza la educación a tus hijos. Si Él no ha sido Dios en tu vida, pídele perdón y sal por esa puerta perdonado, perdonada. Toma la decisión de que Él restaure tu vida. Toma hoy la decisión de entregarle tu vida y pedirle perdón. Él te ama y Él te quiere perdonar y Él quiere abrazarte y quiere transformar tu vida. Muchas cosas tal vez. Sí, va a transformar tu casa. Va a echar fuera muchas amistades seguramente, pero ¿sabes qué? Si tienes a Cristo lo tienes todo. Podrás tener muchas amistades o mucho dinero, o muchos planes o proyectos, pero si no tienes a Cristo no tienes nada. Si tú creías erróneamente que Jesús era un maestro, un iluminado, pero hoy has entendido que Él es el Señor, el Salvador, el Creador. Entrégale tu vida y ponte en pie y pídele perdón. Todo se va, todo es temporal. El dinero es temporal, la juventud es temporal, la fortaleza, los dones, el conocimiento, todo se puede acabar tan solo en un accidente, en una enfermedad. Pero el Hijo de Dios es eterno y nos quiere trasladar a la eternidad. Y nadie como Él. Él nos ama. Él nos ama. Si no, mira la cruz. Entrégale tu vida. Deja que Él entre a tu vida. Y deja que Él revolucione tu vida y transforme tu vida. No hay otro lugar a donde ir. En Él lo tenemos todo. Ninguna amiga, ningún amigo va a satisfacer tu necesidad. Haz de Cristo tu mejor amigo.
Y Él está con los brazos abiertos diciendo: vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Él no es una religión, Él es el Señor. Y ahí, con tus ojos cerrados, dile desde el fondo de tu corazón: perdóname, perdóname porque tú no has ocupado el lugar que te corresponde en mi vida. Tú eres el Señor. Hoy me pongo bajo tu autoridad, bajo tu guianza. Perdóname porque tú no has sido Dios en mi vida, en mi agenda, en mis finanzas, en mi matrimonio, en mi educación a mis hijos. Tú diriges, Señor. Tú gobierna. Tú enséñame. Y yo me pongo bajo tu autoridad. Yo creo en tu Hijo Jesucristo, Padre. Yo creo que Él murió en esa cruz para perdonarme, para salvarme. Y yo creo que Él resucitó de entre los muertos. Y Él vendrá de nuevo por mí. Gracias, Jesús, por interceder por mí. Perdónenme. Perdóname, Señor. Yo te necesito. Yo te necesito. Reconozco que te he fallado. Perdóname. Entra en mi corazón, Señor. Derrama tu espíritu en mí. Tócame. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a deleitarme en ti, Señor. Llena todo mi ser, Señor. Yo hoy me pongo bajo tu guianza, bajo tu autoridad. Y gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.